El origen de Tix y Toby. El largo camino a casa parecía seguir y seguir. El camino continuó delante del vehículo sin fin. La luz que brillaba a través de las ramas de los árboles verdes altos bailó a través de la ventana, de vez en cuando, odiosamente brillando en sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el sonido del motor de los coches. Era tranquilo. Aunque el viaje parecía muy agradable, carecía de toda forma de agradable para los pasajeros. La mujer de mediana edad que iba adelante llevaba un cuello en V, camiseta verde y un par de pantalones vaqueros. Aretes de diamantes con los que llevaba decoradas cada una de sus orejas. Tenía los ojos de color verde profundo, los cuales resaltaban con su camiseta, y la iluminación parecía hacerlos notar más. No había mucha importancia en su apariencia. Ella solo veía como cualquier madre de media que usted ve en programas de televisión y tal, pero una cosa es segura, hacía a diferencia de las madres promedio, eran las bolsas oscuras debajo de los ojos. Su expresión facial era sombría y triste, a pesar de que realmente parecía que sonreía mucho. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para mirar a su hijo en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal, cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado fue en todas direcciones, y su piel pálida, resaltaba por la iluminación luminiscente. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre, y llevaba una camiseta y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de la ceja. Su brazo derecho estaba vendado hasta el hombro, que había sido destrozado en su lado derecho cuando había golpeado el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada. No podía sentir nada. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo, crecía con la rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes se había sentido herido. Podría haber perdido un brazo y no sentía nada. Eso y otro trastorno de la que se había enfrentado, fue al que gracias a él le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar. Era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él se rompía el cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tix, y Toby se burla de él exageradamente y riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar. Era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana, su rostro estaba vacía de toda emoción, y cada pocos minutos sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba, le revolvía el estómago. Toby Rogers era el nombre del muchacho. Y la última vez que Toby recordó que montaba un coche, fue cuando se estrelló. Eso es todo lo en lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo de lo que se había acordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, cuando su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos. Los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando que se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose. Todo se quedó en blanco por un momento. Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su hermana mayor querida. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Me tomó mucho tiempo para llegar a casa, debido a que su madre quería evitar transmitir la visión del accidente. Al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas todas junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa, y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. Él nunca fue su padre, él solo fue su progenitor, y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido.
¿Por qué está aquí?, dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. Él es tu padre, Toby, él está aquí porque quiere verte, su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido a la hospital a ver a Lyra antes de morir. Toby entrecerró los ojos por la ventana. Estaba borracho, no podía conducir, sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes de que su madre y se tambaleó salir a la calzada donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él y la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó a él, pasó y le pasó el brazo por los hombros de Toby y le influyó para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: ¿Qué hay del abrazo de bienvenida a casa, Hizo caso omiso de las desagradables palabras de su marido y caminando, pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Él tiene 16 años, él puede caminar por sí mismo, su padre empezó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena está lista. No, tengo 16 años, puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo, y le devolvió a su padre la pequeña caja de la escalera y se fue a su habitación, donde cerró la puerta con violencia. Su pequeña habitación no tenía mucho en ella. Solo una pequeña cama, un armario, una ventana, y sus muros tenían unas fotos enmarcadas de su familia, en la época en que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico, y actuara con violencia hacia el resto de su familia. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre y él la agarró por el pelo y la empujó al suelo, y cuando Lyra trató de pararlo, la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y hermana. Nunca. A Toby no le importaba lo mucho que su padre le pegaba, no podía sentir de todos modos, lo que le importaba era cómo él intencionalmente dañó a las únicas dos personas que le importaban. Y cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa, era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio las cosas con el rabillo del ojo, pero rápidamente se echó la culpa a la medicación que se había puesto. Cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre, y en medio de su madre y una silla vacía. Estaba tranquilo, ya que sus padres podían comer bien, pero Toby no quiso comer. En su lugar, solo vio a su padre con una mirada vacía. Toby miró a su madre un poco y miró hacia abajo a su alimento no consumido, el que no tocó. Toby se fue a su habitación, se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba cansado, pero no había manera de que él se quedara dormido. No podía, no, había mucho que pensar. Él había estado debatiendo seguir a su madre y perdonar a su padre, o seguir guardando rencor. Oyó la puerta abriéndose, y su madre caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, confía en mí, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar, dijo en voz baja. ¿Cuándo va a irse? Toby dijo con un tono inocente en su voz temblorosa. Connie dejó que su mirada cayera a sus pies. No sé aún cuánto tiempo se quedará, cariño, respondió ella. Toby no respondió. Él solo siguió mirando hacia adelante en la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de unos minutos de silencio, su madre suspiró, antes de que ella se inclinara para besarle la mejilla y se puso de pie para salir de la habitación. Buenas noches, dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaron lentamente, y Toby no podía dejar de dar vueltas. Cada vez que él dejó que su imaginación asumiera el control, oía el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Apartó unas mantas, sacó una almohada y se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir que su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado su almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, respiraba más o menos, con lágrimas en sus ojos. No podía dejar de llorar. Trató de evitarlo, pero no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando. Aspiró antes, se puso de pie y caminó alrededor de su cama a la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle.
Se detuvo de repente, y su mirada se centra en algo lentamente de pie bajo la luz de la calle. Oyó sonar en sus oídos y no podía apartar la mirada. Eso se situó al lado de la luz de la calle, entonces, vio que eso tenía largos brazos, eso lo miró con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba, de repente todo se volvió negro. A la mañana siguiente Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente. No estaba cansado en absoluto, y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero cuando se levantó se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa, su padre estaba en sintonía con el pequeño televisor que estaba en el mostrador, y su madre leyendo el periódico. Rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. «Buenos días, dormilón, ¿has estado durmiendo mucho?», ella lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 p.m, quería desayunar, pero hacía frío, me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, su expresión pasó de feliz a preocupado porque su hijo se resistió a responder a ella. ¿Estás bien? Toby tropezó y se sentó junto a su padre. Se sentía como si estuviera en reposo, y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar todo en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. «No me toques, muchacho», gritó. Su madre se puso de pie. «Para. Esta es la última cosa que necesitamos». Pasaron los días, y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía ser antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama, y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujado por su marido, era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Exigió que no iba a dejarlo solo desde entonces. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días, y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía grillos en su cabecera, y veía fantasmas fuera de su ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevó a una oficina de consejeros. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental, ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. «¿Señora Rogers?», preguntó la señora. «Soy yo», Connie asintió. «Estamos aquí para ver al médico Oliver, estoy aquí con Toby Rogers». «Sí, por aquí». La señora se puso de pie y les llevaron hacia abajo un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y dos sillas. «Si podemos conseguir que se siente aquí por unos minutos, voy a conseguir al médico». Ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Miró alrededor de la habitación antes de que él levantó sus manos fuertemente vendados y comenzó a morder a los vendajes para desenvolver sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y